piden demostrar que de todos los rectángulos que podemos inscribir en un círculo, el cuadrado es el de área máxima, ¿vale? Es decir, vamos a tener que buscar los máximos de una función, ¿no? ¿Qué significa que esté inscrito dentro de una circunferencia? Significa que los vértices están sobre la circunferencia, ¿vale? Cuando tenéis un cuadrado, se podía inscribir una circunferencia dentro si la circunferencia tenía el radio como lado del cuadrado. Luego hay otra cosa que se llama circunscrito, que es que quede por fuera. Aquí nos piden inscrito, es decir, que los lados, ¿vale?, los vértices terminen sobre la circunferencia. Se supone que el radio de la circunferencia lo conoces. El radio de la circunferencia es R. Nos piden inscribir rectángulos, ¿vale? Aquí nos piden inscribir, ¿vale? ¿El qué? Rectángulos. ¿Dónde? Dentro de un círculo, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Sí? Es lo que he hecho aquí. Voy a repetir el dibujo para que lo veáis. Tengo el círculo e inscribo un rectángulo, ¿no? Para que veáis que este es otro diferente. ¿Veis que es otro diferente? Hay infinitos. El tema es probar que el que tiene más área es el cuadrado, porque un rectángulo y un cuadrado están relacionados de alguna forma, ¿no? El cuadrado es un rectángulo con lados iguales, con altura y base igual, ¿no? Entonces, el área, ¿qué va a ser? Bueno, pues si yo llamo a este base, ¿no?, y a este altura, el área del rectángulo ¿qué es? AB, ¿no? Bueno, pues eso es la manera en que lo conocéis, pero yo para hacer función, porque es una cosa que va a variar dependiendo del rectángulo, lo voy a llamar X e Y. ¿Os parece? Entonces, esto es igual a X por Y. En este caso tenemos dos variables y los problemas de maximización que hemos visto son con una. Entonces hay que pensar un poquito. ¿Cómo puedo relacionar el círculo con el rectángulo, ¿no? Porque está dentro de un círculo. Algo tendrá que ver el círculo, ¿no? Y después de mucho pensar, se da cuenta uno que si este es el centro del rectángulo, ¿esto cuánto mide? R, el radio. Y entonces todo esto, ¿cuánto va a medir? El diámetro, que es 2R, ¿no? Y no sé si os acordáis de un teoremilla súper famoso que te decía el qué. Que el cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado era igual a la hipotenusa, ¿no? El cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a 2R al cuadrado. Y eso es como se relaciona el círculo o la circunferencia con tu cuadrado o rectángulo que inscribas, ¿vale?
¿Qué pasa? ¿Por qué ahora podemos resolver el problema? Porque tengo dos ecuaciones. De una de ellas puedo poner la y en función de la x, ¿no? Y al poner la y en función de la x, en la otra ecuación solo te aparece, ¿vale?, la x. Es decir, de 2 y al cuadrado es igual a 4r al cuadrado menos x al cuadrado, ¿no? O dicho de otra forma, que y es igual a la raíz positiva de 4r al cuadrado menos x al cuadrado. Y es positiva porque es una medida, ¿vale? Aquí no tenéis que poner la negativa porque la negativa no te sirve. Vale, pues sustituyendo en 1, ¿vale? Me queda que f de x, porque ahora solo me depende de x, ¿no? Es x por la raíz de 4r al cuadrado menos x al cuadrado. Acordaros que suponemos que conocemos r. R no es una variable, r es un número que nos dan. R conocido. ¿Y por qué quiero esta y no x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2r cuadrado? Porque me dicen que maximice el área. Y la función área es esta. ¿Entendido? Bueno, pues ahora ya el problema está hecho, porque es buscar un máximo. ¿Lo veis? A ver qué conseguimos, ¿no? Buscamos x que maximice f de x, ¿no? Para ello buscamos los puntos críticos de f de x con la derivada y me queda que f' de x es igual a... Yo voy a ser inteligente y voy a meter este dentro y así no tengo que hacer la derivada de un producto. ¿Qué os parece la idea? Va a ser la derivada de la raíz 4r al cuadrado x al cuadrado menos x a la cuarta. Porque el x al meterse afecta a los dos y se mete con un x al cuadrado. Dicho de otro modo, esto es x al cuadrado por abrazo, como les digo a los pequeños, me abraza a todo. Le damos un fuerte abrazo a lo de dentro, ¿entendido? Y lo elevo al cuadrado. Y de ahí que me quede eso, ¿verdad? Pues eso es 1 partido por 2, que es la derivada de la raíz, por la derivada de lo de dentro, que es un polinomio. La derivada de 4r al cuadrado, x al cuadrado, como el 4 y el r es constante, ¿no? Es 8r al cuadrado x. Y la derivada de x a la cuarta es 4x cubo. Y ya está la derivada, ¿no? f' de x es igual a 0 si y solamente si 8r al cuadrado x menos 4x cubo es igual a 0. Resolviendo esto, te queda
que o bien x es igual a 0 o 2r al cuadrado menos x al cuadrado es igual a 0, ¿no? Que x sea igual a 0 no me sirve, ¿no? ¿Lo veis? Porque es un lado no puede ser 0. Y entonces te quedaría que x es igual a la raíz de 2 por r. ¿No? ¿Estoy de acuerdo? He tomado la raíz cuadrada de 2r al cuadrado. Bueno, pues si eso fuera así, tendría ahora que comprobar que en este dibujo x es igual a y. Que no he acabado, ¿verdad? Porque quiero un cuadrado. Tiene que tener el mismo lado. Y la única cosa que me relaciona el rectángulo consigo mismo es el teorema de Pitágoras que hemos puesto antes. O sea que de aquí, que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4r al cuadrado, ¿no? Lo que tendría que ver es que si pongo ese valor para la x, obtengo el mismo valor para la y. Si pongo aquí la raíz de 2 de r al cuadrado más y al cuadrado, tengo que obtener 4r al cuadrado, ¿no? Bueno, pues voy a ver cuánto vale y, ¿no? ¿Qué es lo que busco? Aquí me da 2r al cuadrado más y al cuadrado, que es igual a 4r al cuadrado, con lo cual y al cuadrado es igual a 2r al cuadrado e y es la raíz de 2r. Y ya está. La x vale lo mismo que la y tengo un cuadrado. Por lo tanto, x es igual a y, que es igual a la raíz de 2r. Y el área del rectángulo inscrito es máxima cuando tenemos un cuadrado. Cuando os encontréis un problema así, tenéis que ir pensando como he pensado yo. Si tú sabes la forma que tiene el área, que era esta, si tú sabes la forma que tiene el área, eso no te dice para nada información sobre el círculo. Y tú sabes que el círculo está involucrado. Es por esto que se me ocurre buscar otra ecuación que tenga el círculo metido de alguna manera. Y Pitágoras en los problemas geométricos aparece muchas veces. No es casualidad que a mí se me haya ocurrido Pitágoras, es que no sé mucho más de geometría que Pitágoras. ¿Entendido? Otra de las cosas que aparecen muchas veces en los problemas geométricos son las fórmulas trigonométricas, porque a lo mejor te dan un ángulo. En el momento que tengáis un ángulo tenéis que pensar en el seno y en el coseno y en la tangente. Esas herramientas tienen que estar dentro de vosotros a pesar de que no os la den en el problema. Siempre y cuando sea de geometría, ¿vale?
Sé que la optimización nos resulta difícil porque por mucho que queréis vosotros decirnos que queremos ver aplicaciones a la vida real, cuando os ponen una, no la entendéis. Es que siempre pasa igual. Y cada vez que tenéis problemas de palabra, los dejáis de lado. Y no los hacéis. Pero eso son las aplicaciones, ¿vale? A la vida real. La optimización no es otra cosa que aplicar la derivada a problemas. Como habéis visto, la función que nos ha dado no ha sido difícil. Es mucho más fácil, en general, los problemas de optimización en busca de máximos y mínimos que los que tenemos en los problemas de ejercicios de hacer mecánicamente. Voy a hacer otro problema, ¿vale? Profe, pero no entiendo que la función de x ahí es igual a x por y. El área del rectángulo, ¿cuánto es? X por y. Pues es esa. Pero que es igual a la función de... Porque es una función de x e y. Eso es... Tú le pones, cuando tú dices x por y, y no sabes x y no sabes y, x e y son variables. ¿Vale? Cuando tú tienes esto, ¿tienes algún problema en poner f de x igual a x cubo? ¿Y qué te dice? Soy función de x porque no conozco x. Pues cuando pones f de x e y, dices, soy función de x e y porque no conozco x, porque no conozco y. ¿Lo veis? Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es otro problema, porque es que quiero haceros todos los problemas posibles que se me ocurren para que veáis los tipos que te pueden aparecer, pero hay infinitos tipos, porque hay infinitos problemas de geometría que se pueden ocurrir a estas personas. No hay... Pero bueno, voy a ver de aquí... Dice, un transportista... ¿Qué es esto? Mira, aquí veis que me ha quedado... Un transportista va de una ciudad A a B con tantos kilómetros hora, debe cumplirse que tal. El precio del carburante y el consumo... Vale. Vamos a ver. No tengo nada que decir, excepto que el iPad a veces me toma el pelo. A ver. Aquí. Estos problemas los tenéis que haber pensado vosotros ya, ¿eh? Dice, un transportista va de una ciudad a B con una velocidad constante. Constante. Eso significa que a pesar de que no conoces qué velocidad es, esta no te cambia, va a ser un valor. Tú buscas un valor. Es decir, tenemos que de A a B vamos a X kilómetros hora. Y debe que cumplirse, pues por las restricciones de la carretera o por las del peso del camión, que no puede ser menor que 35 kilómetros hora y tampoco mayor que 55 kilómetros hora. Hay ciertas restricciones, ¿vale? ¿Qué es lo que suele pasar cuando vais en carretera? Por ejemplo, si vais en autopista no te puedes pasar de los 120 kilómetros hora, pero tampoco puedes ir a menos de 30, porque eso también es conducción peligrosa. ¿Vale? Cuando son camiones tienen todavía más restricciones. A más grande el aparato donde vayas, menos velocidad. ¿Vale?
O 60. 60 es lo mínimo en una autopista. ¿Vale? El precio del carburante es de 0,6 litros, 0,6 euros el litro, ¿no? Un litro, 0,6 euros. Y esto está, vamos, pasadísimo de moda, porque yo creo que ahora la gasolina está como al triple. Pasadísimo de moda. Y el consumo de coche, es una función de X, no sé si la veis, la función de X, que es 10 más X al cuadrado partido de 120. Que de hecho es una parábola creciente porque tiene el término que acompaña X al cuadrado positivo. Y aquí en vez de F voy a poner C de consumo. Y se mide en litros por hora. Es importante que en los problemas de física veáis que si te dan horas, las horas están en todos los sitios, porque si luego te dicen por minuto, tendrás que pasarlo. Esto lo sabéis de física y de química, ¿vale? Ojo con esto, que también os pueden meter ahí la zarpa. El conductor cobra 8 euros por hora. Vale. ¿Qué cobra el conductor? €8 hora, ¿no? Y la distancia de A a B es de 300 kilómetros. Quiere que el viaje sea lo más económico posible. Viaje económico quiere decir que minimizas gastos. Minimizas, ¿no? Minimizas los gastos. Entonces, ¿cómo haríais esto? Hay que minimizar los gastos y maximizar lo que cobra la persona. No, lo que cobra es fijo. Pero A ver, depende de cuánto tiempo esté. Si va lo más lento posible, se lleva más dinero. No, porque también. O sea, es el consumo. A ver, ¿qué tiene que ver? olvidaros un momento de los datos que pone ahí. Vamos a olvidarnos de los datos, ¿no? Aquí me dan litros por hora. Vamos a ver, ya sin saber nada, ¿qué unidades tengo? Tengo litros por hora, euros por hora, tengo kilómetros, ¿no? Y tengo euros por litro, aquí, ¿verdad? Y la variable está en kilómetros hora, porque es una velocidad, ¿no? Esas son todas las unidades de medida que me aparecen. ¿Sí? ¿Veis esto? Son todo lo que me aparece. Lo que se parece entre sí, por ejemplo, son
este con este, porque tiene los kilómetros arriba, ¿no? Y ya está. De momento, ¿no? Y vemos lo siguiente. Yo necesito encontrar una función que minimice dinero. Es decir, que minimice euros. Y tengo que encontrar esa función con los datos que me dan. No, más económico. Eso, más económico es más barato. Más barato significa minimizar. Que minimice dinero o que maximice que minimice lo que gasta, que maximice lo que cobra, ¿no? Si lo vamos a poner en función de lo que cobra menos lo que gasta, sería que maximice lo que cobra menos lo que gasta. Sí, en este caso lo que vamos a hacer es que, en vez de ponerlo así, que minimice lo que se gasta y que maximice el beneficio en euros, ¿no? Que maximice el beneficio. Entonces, el beneficio va a ser una función de X, ¿verdad? Que represente lo que gana el hombre en el trayecto, gane en el trayecto, y que le reste el costo, todo en euros, el costo del viaje, ¿no? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Vale, pues, ¿qué gana en el trayecto? Ganancia, ¿no? La ganancia que se llama bruta, que es lo que se dice cuando cobras un sueldo en bruto, es que no te han quitado impuestos ni nada, ¿vale? La bruta sería 8 euros por hora, pero tenemos que saber el número de horas que tarda en hacer el recorrido, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale número de horas que utiliza en ese recorrido, que usa de A a B? Entonces, esto sí que es una cosa de física, y es que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo que tarda. Bueno, la distancia nos han dicho que es 300 kilómetros hora. La velocidad que lleva es X. Y el tiempo que tarda es el número de horas, ¿no? A ver, ¿dónde estaba esto? ¿Cómo lo sacábamos? Que es H, ¿no? Y de ahí relacionábamos las dos cosas, ¿no? Así que el número de horas va a ser a 300 partido de X. H, número de horas. Con lo cual, ya puedo decir cuál es la ganancia, ¿no? La ganancia, que es una función de X, va a ser G de X, que va a ser igual al número de horas por el sueldo por hora, ¿no? ¿A que sí? Pues eso que era 8, ¿no? 8 euros, esto era 8 euros hora, ¿no? Te queda 300x por el 8. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer el qué. Lo que le cuesta el viaje en sí.
costo del viaje el costo del viaje nos han dicho que es $10 más x al cuadrado partido de 120. Esto es el consumo por hora de gasolina, ¿no? Y ahora me dicen el precio de la gasolina, ¿sí? El precio de la gasolina, ¿qué era? 0,6 litros, ¿no? Por hora. No, litros. Eurolitro, perdón. Gracias. Entonces, para ver el número de euros, ¿sí? Necesitamos también el número de horas, que lo acabamos de calcular, ¿no? El número de horas, que hemos dicho que era h, era igual a 300 partido de x, ¿sí? Con lo cual, el costo de viaje, que lo llamo c de x, mayúscula, ¿no? Va a ser 10 más x al cuadrado partido de 120 por 300 partido de x y por ¿el qué? 0,6. ¿Vale? Y la función que tenéis, que esto ya está claro lo que hay que hacer, ¿no? F de x va a ser igual a 2,400 partido por x menos todo eso y esto es fácil de hacer, ¿no? Porque es un polinomio y una de debajo de x, que no es difícil, ¿no? Pues bueno, a ver si la termináis.